qué perdido que estoy si no estás conmigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Estamos a una semana de las elecciones departamentales y municipales, a propósito de lo cual tendremos dentro de un rato la entrevista con uno de los candidatos, en este caso de la Concertación Independiente. Vamos a hablar con Edgardo Novick sobre el final de nuestro programa. Pero dentro de un ratito, bueno, ha pasado el 1 de mayo con una serie de reclamos por parte de la central sindical, por parte del PIT-CNT, ha pasado la cadena nacional de radio y televisión por parte del gobierno. Hay puntos de entendimiento, hay una postura, una plataforma del movimiento sindical que de alguna manera el gobierno dijo será atendida en el transcurso de esta administración. Pero en el marco de este panorama hay una serie de conflictos que están de alguna manera inquietando al gobierno. Por ejemplo, los actuarios, el Poder Judicial, entre otros. Bueno, de eso y también de los consejos que se vienen, los consejos de salarios que se vienen, vamos a conversar largo y tendido dentro de algunos segundos nada más con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Ernesto Murro, de estos aspectos que, bueno, tienen que ver con la preocupación del gobierno por estas horas en materia de trabajo y seguridad social. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Danilo Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches a los televidentes. Daniel, buenas noches. Bueno, está llegando a su fin un nuevo ciclo electoral, un ciclo electoral muy largo que ustedes recuerdan, comenzó con las internas, luego la primera vuelta de octubre, el balotaje y finaliza con las elecciones departamentales y municipales. Vamos a estar hablando con Fernando Pereira, que es director de la Oficina Nacional Electoral, para conocer detalles de este acto eleccionario que tenemos el próximo domingo, cuántos son los habilitados, si se ha depurado el padrón o no, vamos a explicar cómo se vota, cuál es la elección a lo departamental, cuál es la elección a lo municipal, qué puede pasar en caso de que se vote a un alcalde de un partido y a un intendente de otro partido. Muchos detalles que vamos a estar intentando echar luz para que la gente, que hay un poco de desinformación al respecto, pueda tener conciencia clara de lo que pasa el domingo. ¿Y qué va a pasar en la propia noche? ¿Cómo va a trabajar la Corte? ¿Dónde? Y sobre todo también los resultados, más allá que según las encuestas en algunos departamentos la cosa está bastante cantada. Saludo a Daniel Rodríguez también. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Danilo, hablamos de la regasificadora, segunda parte. Ya la semana anterior informamos sobre los problemas que hay con los trabajadores por un lado y qué pasa con la obra que sigue detenida. Bueno, pasó una semana, hay muchos rumores de un nuevo contratista, pero no hay resultados concretos. Además, la empresa adjudicataria de la obra ofreció dar una garantía de pago posteriormente a que se consiga un contratista y ver cuántos quedan en la obra. Bueno, desde el Frente Amplio se está respondiendo que no. Legisladores que siguen en la Comisión de Trabajo este tema dicen hay que pagar ahora porque el tiempo ya pasó y mucho. Hay bastantes detalles de lo que fue una nueva sesión de la Comisión de Legislación de Trabajo con algunos datos bastante curiosos y picantes que surgen del acta. Vamos a hacer una puesta a punto de esa situación, una obra que es muy importante lo fue para el gobierno de Mujica y también lo es para la administración del doctor Tabaré Vázquez. La mesa está servida, como les digo siempre, y ya vamos a recibir con muchísimo gusto en nuestra mesa principal al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias estar con ustedes y con la teleaudiencia. Ministro, ¿hay acuerdos o hay acuerdos finalmente por el tema Fondes, que es un tema que generaba cierta inquietud con el PIT-CNT? ¿Será 15% de las utilidades del Banco República lo que se va a destinar al fondo? Bueno, en primer lugar, somos optimistas en que va a haber un acuerdo. Ajá. Esto implica los votos en el Parlamento para que se apruebe una nueva ley. Implica el acuerdo social, en particular en este caso con el PIT-CNT. Implica también, digamos, otros actores del sector cooperativo, a nivel social, de las empresas recuperadas. Y nosotros somos francamente optimistas en que en las próximas horas se va a consagrar ese acuerdo. Bien, porque el PIT-CNT reclamaba un 20% de esas utilidades. ¿Es la última oferta que tiene para el gobierno el 15%? En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en estos 2 meses que llevamos de gestión, hemos previsto una táctica que es hablar poco mientras se negocia, dedicarnos fundamentalmente a la etapa de negociación con los actores directamente involucrados
y hablar poco y luego sí dar a conocer los resultados. Y como por ahora nos ha ido bastante bien en eso, la mayoría de las situaciones conflictivas o importantes que hemos tenido nos ha ido bien. La mayoría de los conflictos que se han suscitado en estos 2 meses se han acordado tripartitamente en el Ministerio. Yo, con permiso de ustedes y la teleaudiencia, preferiría seguir este camino. Está bien. De todas maneras, le voy a hacer más adelante alguna pregunta puntual sobre algunos de los conflictos. En todo caso, usted me dirá hasta dónde puede llegar con la puesta a punto. Pero a propósito del PIT, el PIT ha dicho que va a ser un año de pelea y de combate. Y en ese sentido, ¿cómo se prepara el gobierno? Con esta mesura que usted me dice de hablar poco y enfrentar lo que se venga. Bueno, en primer lugar, es normal y es bueno en democracia que existan diferencias de intereses, contraposición de intereses. Era muy triste, no solo por eso, pero era muy triste cuando durante la dictadura hasta quisieron cambiar la fecha del 1 de mayo. Y no había sindicatos, y no había prensa, y no había partidos políticos, y no había discusión de nada. Yo creo que es bueno que se discuta, que se debata, que haya confrontación de intereses, y creo que para eso estamos generando desde el Ministerio, desde el Gobierno, una serie de instrumentos para canalizar ese debate, para canalizar esa diferencia de intereses. A nivel más macro, en el segundo semestre va a funcionar el diálogo social nacional, con todos los grandes temas nacionales a mediano plazo. En el Ministerio nosotros ya hemos hecho sesionar, y esto es un hecho importante, novedoso, rápido, que en estos 2 meses ya han funcionado 2 veces los consejos superiores tripartitos, el de privados y el de negociación de públicos. Ya se ha instalado con un temario muy importante, el Consejo Nacional de Salud en el Trabajo. Y estamos preparando todo para la ronda que se nos viene en junio. Y cuando digo preparando todo, implica la preparación del Ministerio también, sus negociadores, la formación de sus negociadores, la información con que los negociadores tienen que trabajar. Estamos conversando con el Ministerio de Economía cuáles pueden ser algunos criterios a tener en cuenta. Estamos conversando a nivel del Consejo de Ministros también este tema. Nosotros, por ejemplo, estamos diciendo la negociación colectiva, lo salarial es muy importante, pero deben también incluirse en la negociación colectiva otros temas, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué no discutir? No es lo mismo 100 de salario con guardería que 100 de salario sin guardería. No es lo mismo si las condiciones de salud laboral en ese lugar están bien que si no están bien. Nosotros queremos discutir, introducir con consensos, con estudio, con trabajo participativo, discutir el tema productividad. ¿Se va a discutir en la próxima ronda productividad? Y yo creo que es un tema que hay que irlo discutiendo. Ya han habido intentos, ya hay algunos convenios que introducen ese tema y hay pautas en ese tema. Yo creo que hay que avanzar mucho más en eso. Y hay que atarlo a la pauta salarial porque, por ejemplo, ese es uno de los reclamos que hace la Cámara de Industrias. Atar la productividad a pautas salariales. Todo depende de cómo se ate. Todo depende de cómo se ate. Y atar lo salarial, ministro, a la inflación, porque también en algún momento se manejó la posibilidad de comenzar un proceso de desindexar la inflación de la pauta salarial. Acá lo que hay un compromiso muy claro del presidente de la República, por tanto de todo el gobierno y de la fuerza política, en 2 aspectos. Primero, lo que se promete se cumple. Esto lo reitera, yo diría que en todos los consejos de ministros públicos, como el que hubo en Maldonado y en Melo, y en los cerrados, como el que tuvimos esta mañana, el presidente de la República. Y segundo, en el programa de Frente Amplio está claro que hay que seguir mejorando los ingresos en general y en particular los de sectores más desfavorecidos.
Hoy, por ejemplo, el presidente de la República, en el Consejo de Ministros esta mañana, lo volví a destacar, haciendo referencia a su magistral intervención en la Asamblea General el 1 de marzo, cuando expresamente destacó la frase de Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Y creo que ese es un camino importante, y esto implica lo que dijimos para los trabajadores y las empresas, lo que ya dijimos para trabajadores y empresas, que tiene que ver con la negociación colectiva, que no es solo lo salarial, aunque lo salarial es muy importante, sino también que, por ejemplo, esta semana el presidente de la República recibe a la Organización Nacional Representativa de los Jubilados y Pensionistas. Y la próxima semana, el 14 de mayo, se instala el ámbito que integra, convocado por este ministerio, integra el Ministerio de Economía y la presidencia del BPS, el ámbito de negociación con los jubilados y pensionistas. Se instala la semana que viene. Por lo tanto, creo que en estos 2 meses estamos generando una serie de espacios de participación, de análisis muy interesantes para prepararnos para seguir mejorando el sistema de negociación colectiva de relaciones laborales. Nosotros hemos dicho que de los más grandes avances que hubo en estos 10 años de gobierno del Frente Amplio, fue los avances que hubieron en negociación colectiva. Ojalá que nosotros podamos hacer solo una parte de eso, aunque hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Y bueno, ahora nos estamos preparando para eso, para hacerlo de la mejor manera posible, incluso extendiendo la negociación colectiva a otros sectores que todavía están flojos. Por ejemplo, y las intendencias. Tenemos convenios solamente en 6 intendencias, de las 19. Y ese es un tema que fuerte, porque en la mayoría de los departamentos del interior del país, la principal fuente de trabajo es la intendencia. Y las intendencias además tienen potestades muy importantes de tomar y sacar personal y de salario. Y bueno, yo creo que el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores municipales no es un favor que el intendente les hace si tiene ganas de recibirlos o si no tiene ganas. No es un favor personal, es un derecho que tienen los trabajadores municipales a la negociación colectiva como cualquier trabajador de este país. Bien, ministro... que acá quiero destacar, por ejemplo, que el ministerio en estos 2 meses, ya ha hecho 2 acuerdos tripartitos con 2 intendencias. Una fue cuando ayudamos a la de Salto a pagar lo que estaba debiendo, y a otra hora que se celebró un acuerdo con la Intendencia de Río Negro, de un buen acuerdo de relaciones laborales, y esos son los pasos que desde el Ministerio estamos dando. Estamos esperando que se resuelva lo que democráticamente el pueblo uruguayo va a resolver el próximo domingo, para luego incluso conversar con los intendentes este tema. Para mí es muy importante. Y si yo fuera trabajador municipal, lo primero que pregunto es si el intendente va a negociar o no va a negociar salario. Y no va a negociar o no va a negociar condiciones de trabajo. ¿Y el gobierno central se lo puede imponer a los futuros ministros, a los futuros intendentes? No es algo que imponga el gobierno central, no es algo que imponga el Poder Ejecutivo. Esto está consagrado en la Ley de Negociación Colectiva. La instalación de mesas de negociación, ese es el término concreto que se expresa en el sector de las intendencias. ¿Pero va a hacer algo para que efectivamente se instalen? No, nosotros lo estamos anunciando como una de las medidas principales del Ministerio. Mire, por ejemplo, acabamos de sacar con el diario El País hoy este suplemento, que el contenido está puesto allí, digamos, salvo los avisos, que los avisos son de los anunciantes, ¿no? Pero el contenido es proporcionado por el Ministerio, y entre las cosas, y acá están los compromisos que el Ministerio asume con la ciudadanía, los compromisos de las cosas que queremos hacer, y entre esas cosas está la negociación en las intendencias. Bien, el PIT-CNT hablaba que un tiempo de cambio no se puede parar, ministro, y yo le quiero preguntar cómo Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo se conjuga esto con la cautela que reiteradamente ha manifestado en particular el equipo económico?
Yo creo que perfectamente articulable eso. El presidente de la República y el programa de gobierno del Frente Amplio dice claramente, nosotros venimos a este tercer gobierno para profundizar los cambios. No venimos a hacer la plancha y a dejar todo como está. Y acá, colectivamente, democráticamente, participativamente, con los empresarios, con los trabajadores, con los jubilados y pensionistas, con la sociedad, con los partidos políticos. Quiero recordar que es un caso raro en la historia, que somos medio viejos, así como yo, que el 5 de marzo, a los 5 días de asumir el presidente de la República, los primeros 8 proyectos de ley que envió al Parlamento se los presentó a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. Entonces, esa es una forma de integrar la participación democrática para las soluciones nacionales. Y Uruguay, y voy a la respuesta. Ahí está. Históricamente crecía al 1%. O sea, cada año solo crecía, o no crecía o crecía el 1%. Su Producto Bruto Interno, o sea, lo que el país produce por el trabajo de sus empresarios, de sus trabajadores, crecía solo el 1%. En los últimos 10 años crecimos el 5%. Y ahora está estimado que vamos a crecer en el entorno del 3%. 3 es menos que 5, pero es más que 1. Y 3, en este concierto mundial que estamos, es un buen nivel de crecimiento. Es un buen nivel de crecimiento. Y es bueno también comparado con la historia del Uruguay. Por tanto, yo creo que, además, para seguir creciendo, entre otras cosas, es importante el consumo interno. Y el consumo interno, lo que compran los uruguayos, entre otras cosas, se basa en lo que puedan ganar de salarios, de jubilaciones, en lo que puedan ganar los empresarios con su rentabilidad. Está bien, pero usted me dice que es articulable, pero hay demandas como por ejemplo del sector público que dicen el piso nuestro son 6 horas de trabajo por 24.000 pesos. Es una aspiración que tiene el gremio de los funcionarios públicos. ¿Se va a llegar a eso? A ver, vamos a empezar a conversar. ¿Está bien? El Departamento de Públicos del PIT-CNT ha valorado muy positivamente que este nuevo equipo ministerial haya ya convocado y se haya reunido 2 veces y en 2 reuniones muy bien valoradas el Consejo Superior de Negociación Pública. Es más, estamos organizando conjuntamente con el Departamento Público del PIT-CNT un seminario sobre negociación pública. Y además los compañeros del PIT-CNT tienen buena memoria. Acá tuvimos 15 años sin negociación colectiva. 15 años sin negociación colectiva. Por tanto, que hoy tengamos la posibilidad de negociación colectiva y una negociación colectiva salarial y de otros aspectos que insisto, porque yo creo que hay que ver cómo mejoramos la formación profesional, esto que estamos planteando de la cultura del trabajo para el desarrollo, que es la estrategia principal del Ministerio, y que ha sido tomado por el Presidente de la República como unas medidas del gobierno, y que es apoyada por los empresarios y es apoyada por el PIT-CNT, y el martes pasado tuvimos el apoyo de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de todos los partidos políticos a esta estrategia y al equipo del Ministerio. Y creo que esa es la base para avanzar. Bien. Después veremos porque hay funcionarios públicos que trabajan 6 horas y ganan más que eso. Hay que unificar entonces criterios. Hay que ver. Bien, le quiero preguntar puntualmente algunos casos. Ministro, ¿está enojado con los actuarios? Ellos dicen que usted no los recibe, que le canceló una entrevista a las pocas horas de concretarse. Yo le agradezco mucho la pregunta. A ver. Y ustedes son testigos, los periodistas son testigos de lo que yo voy a decir. Y el presidente, el escribano Pardo, sabe muy bien lo que yo estoy hablando.
Ahora, si ellos se quieren, si él se quiere enojar, problema de él. Esto fue así. A ver. Yo lo llamé por teléfono, personalmente, lo llamé por teléfono. Silvano Pardo, sí. ¿Nos podemos reunir tal día? Sí, nos podemos reunir tal día. ¿A qué hora? Tal hora. Fijamos una hora. Lo iba a recibir yo personalmente. Ese día había Consejo de Ministros especial por el tema presupuesto. El tema presupuesto incluye a los actuarios y a todos los trabajadores públicos y a todo el país, porque el Poder Ejecutivo iba a discutir su primera discusión sobre el proyecto de presupuesto nacional para los 5 años de gobierno. Normalmente las reuniones del Consejo de Ministros, esta era una reunión extraordinaria, en un día especial, un jueves. Sí, en Suárez. Claro, normalmente el Consejo de Ministros duran 2 o 3 horas. Esta reunión del Consejo de Ministros duró 7 horas. ¿Está bien? Cuando en el Consejo de Ministros, hacia el mediodía, vimos que la reunión se iba a extender hasta la tarde, yo salgo del Consejo de Ministros, llamo a mi secretaría y le digo, por favor, avísenle al presidente de actuarios que debemos suspender la reunión de hoy porque el Consejo de Ministros va a ser más extenso de lo previsto. Y para mí y para la sociedad uruguaya seguramente es más importante el Consejo de Ministros para discutir el presupuesto quinquenal de los 15 años que lo muy importante que es la reunión con los actuarios, pero que es un aspecto parcial de esto. Inmediatamente se le ofreció al escribano Pardo, por mi secretaría, porque estaba en el Consejo de Ministros, un nuevo día de reunión, el mismo día ese que suspendimos. Y ahí dijeron, no, vamos a ver, no sabemos si vamos a ir y no sabemos cuándo vamos. Y yo leí ahora en El País, Sí. está en El País del domingo, Sí. los televidentes lo pueden leer si quieren, que ahora no saben cuándo van a ir a reunirse con el ministro. Por tanto, se ve que la reunión con nosotros no es tan importante. Usted no está enojado con ellos. Pero, ¿y eso es lo que vale? No, se lo pregunto porque es lo que manejan ellos. Pero, ¿y eso es lo que importa? No, supongo que es solucionar el conflicto. ¿Y entonces? Le pregunto brevemente por la situación de Colat, porque la empresa denuncia que hay piquetes por parte de algunos trabajadores que ponen en riesgo la salida de mercadería. La semana pasada, personalmente, más allá de todo el intenso trabajo que viene haciendo Juan Castillo y Cristina Fernández, que son director y subdirector nacional de trabajo, la semana pasada personalmente me reuní con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y acordamos que para hoy se reunía el Consejo de Salarios. La semana pasada yo le había concedido una entrevista a otros actores de esto y estamos trabajando a nivel, además de la mesa intersectorial láctea, que también se está reuniendo. Por lo tanto, yo creo que en esto también se va a llegar a algún acuerdo en las próximas horas. Bien, ya sobre el final le quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver tal vez con lo político, ministro, porque y sé que usted es un tanto reacio a hablar de estos asuntos, pero se lo quiero preguntar, porque su nombre apareció en una lista de eventuales candidatos, proyección para el 2019. Eso no existe. Esa lista la hizo Búsqueda. Sí, es verdad, salió publicado en la contratapa de Búsqueda hace Pero 2 semanas. habría que preguntarle a Búsqueda. ¿Usted se siente eventualmente en carrera o que eventualmente podría llegar a ser uno de las figuras para el 2019 en el frente? No, el tema es que, primero, esas cosas no son para discutir ahora, ni para distraer a la gente ahora. Yo no sé con qué intenciones hizo Búsqueda esa lista. ¿Está bien? Por suerte en Uruguay la gente es muy inteligente para elegir sus presidentes. Yo no me considero con competencias para eso. Mi preocupación, no tengo ninguna aspiración y mi preocupación hoy es hacer las cosas lo mejor posible en el equipo colectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ahora, no tengo ninguna aspiración personal, es más, no la tenía ni para ser ministro. Yo sí tuve aspiraciones, y eso lo sabe la población.
Yo quería ser presidente del BPS en 2005 y en 2010. Y gracias a la buena gente del BPS y sobre todo a Tabaré y a Mujica, se me designó para eso. Ahora, ¿no cree, ministro, que la indefinición de liderazgo, si se quiere, o de eventual justamente un candidato claro para el 2019 del Frente Amplio puede complicar las cosas en el gabinete? Porque allí puede haber algún nene para ese trompo, ¿no? Yo no tengo trompo ni soy nene. Lo de la lista es tema de búsqueda. Está bien, digo, pero ¿usted no cree que puede eventualmente afectar el razonamiento interno en el gabinete? Por aquello de marcar perfilismos, digo, porque... Ya contesté. Está bien. ¿Por qué no se mostró alineado ningún candidato ahora del Frente a la Intendencia? Porque, mire, yo tengo varios pasados. Buenos, malos y de los otros. Desde 1992 soy un frente amplista de toda la vida. Yo soy frente amplista desde su fundación. Soy un hombre de izquierda desde 1968, cuando tenía 17 años. Y desde 1992 soy un frente amplista independiente, al servicio del Frente Amplio y por sobre todas las cosas al servicio del país. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma, hablamos con la Corte Electoral a propósito de lo que se nos viene el próximo domingo y después, además, vamos a entrevistar al candidato independiente de la Concertación para la Intendencia de Montevideo, Edgardo Novik. Ya venimos. ¿Cómo voy a llorar viviendo el olvido? No sé, pero algo cambió cuando tú